Bueno, entonces, continuemos. Estábamos viendo toda esta parte de las diferentes estructuras de datos que podemos utilizar en nuestros programas. Pueden ser, recuerden, de forma estática, como lo hemos visto, con vectores y matrices, o puede ser estructuras dinámicas que se pueden adaptar a la cantidad de elementos durante la ejecución del programa. Entonces, dentro de estas tenemos las listas, tenemos las pilas, las colas, los grafos y los árboles. Entonces, las variables que se crean están disponibles durante toda la ejecución del programa, se llaman variables de tipo dinámico y estas variables se representan con una estructura gracias a algo que se conoce como un puntero, ¿sí? Entonces, ellos tienen un puntero que le dicen al dato que está en este momento en el que usted está ubicado, a dónde ir o dónde encuentra al siguiente dato, ¿sí? Esa es la forma en la que se utiliza. En algunos lenguajes como C, se maneja el puntero con un asterisco. Entonces, con el asterisco se sabe que es un puntero que nos da una dirección en memoria. ¿Qué ocurre con Java? Algunos dicen que Java no maneja punteros. Eso no es del todo cierto. Lo que pasa es que en Java todo es un puntero. Cuando usted le da un nombre a una variable, se está manejando un puntero hacia una dirección en memoria. Entonces, lo que aquí se hace en Java es no crear ese tipo de dato con un asterisco, sino que sencillamente se crea un objeto que nos apunta al siguiente en la lista, en la pila, en la cola, en el grafo, en lo que sea que nosotros estemos manejando. Entonces, ahí sí hay una característica un poco distinta de cómo se maneja en Java con respecto a cómo se maneja en C. Entonces, en C sí se maneja estrictamente ese concepto de puntero. Los punteros, como les digo, se representan con un asterisco, va al asterisco y el nombre que se le da al puntero, pero en Java no. En Java sencillamente cuando usted crea un nuevo objeto de otra, ya sea de otro tipo compuesto o de un tipo simple como un entero, usted ya está directamente creando un puntero hacia esa dirección. Así que como todo es un puntero en Java, no se aplica o no se utiliza ese símbolo de asterisco para diferenciarlos, porque aquí todo prácticamente es un puntero. Hecha esta aclaración, continuamos. Dice, las variables dinámicas se utilizan para crear estructuras dinámicas. Obviamente necesitamos este tipo de variables para poder crear estas estructuras. Así se puede ampliar o comprimir a medida que durante la ejecución del programa nosotros necesitemos o más elementos en la lista o menos elementos, ¿sí? Entonces, dependiendo de la cantidad de elementos que nosotros vamos necesitando de forma dinámica durante la ejecución del programa, él va ampliándose, va haciéndose cada vez más grande o se va haciendo cada vez más pequeño. Recuerde que en Java también tiene esa parte que es el recolector de basura, que ya les había dicho anteriormente. Automáticamente cuando un objeto pierde su vigencia, digamos que el objeto solo lo creamos dentro de un método, entonces cuando el objeto pierde su vigencia, el objeto automáticamente, el recolector de la máquina virtual de Java, lo destruye en memoria. Entonces tampoco tenemos que hacer esa parte de destruir para comprimir la estructura. Automáticamente Java nos está haciendo esa partecita de la destrucción en memoria de esos objetos a los que ya se pierde la referencia o que ya no estamos utilizando dentro del programa. Entonces, se puede decir que la estructura de datos dinámica es una colección de elementos. Entonces, cada uno de esos elementos que conforman esa colección se les da el nombre de nodos, ¿sí? Entonces, se habla de nodos de lista, nodos de pilas, nodos de cola, nodos de árboles, nodos de grafos. Entonces, es el nombre con el que se denomina este tipo de elementos que conforman una estructura. Entonces recuerden que aquí ya no estamos hablando de un dato, por ejemplo, de tipo entero, sino que ya estamos hablando de un nodo el cual está compuesto por diferentes valores. Ahorita más adelante ya les muestro un ejemplo para que me entiendan un poco mejor esta parte. ¿Y qué pasa con esos nodos? Pues esos nodos están relacionados, están enlazados unos con otros a través de esto que llamamos los punteros. Es la característica entonces que tenemos en este tipo de datos estructurados, dinámicos. Como ya les había dicho, las estructuras dinámicas de datos se clasifican en dos. Están las lineales y las no lineales. Las lineales son las que tienen esa estructura como las listas, ¿sí? Uno detrás de otro. Entonces ahí entran las listas, entran las pilas y entran las colas. Son una línea recta donde hay diferentes nodos
solo que el manejo que se tiene es distinto entre listas, pilas y colas, pero de resto tienen esa misma estructura. Haga de cuenta como aquí, ustedes pueden ver aquí en la parte izquierda, este aplicativo de PowerPoint me está mostrando las diferentes diapositivas una detrás de otra, entonces esta es una organización lineal. Así son las estructuras dinámicas lineales. Listas, pilas y colas son de esta forma, ¿sí? Son lineales, uno detrás del otro. Y están también las que no son lineales, entonces ahí ya estamos hablando de árboles y grafos que ya tienen una estructura un poquito más elaborada. Un árbol, haga de cuenta ver un arbolito hacia abajo, entonces el primer nodo, que es la raíz, es uno solo y de ahí se va abriendo, tiene hijos y cada uno se va abriendo como ramificaciones, por eso se llaman árboles. Y los grafos son unos nodos que están distribuidos, pueden ser 5, 4 los que se necesiten y luego entre ellos se comunican, se conectan. Entonces, esa es la estructura grafo que no es de forma lineal, ya es algo un poco más complejo. Bueno, dicho esta primera parte de las estructuras de datos, pues ahora sí entremos a ver cada una de ellas. La más sencilla de todas dentro de las estructuras dinámicas son las listas, ¿sí? Esas son las más limpias. Entonces, una lista lineal es un conjunto de elementos de un tipo de datos que puede variar en número, donde cada elemento tiene un único predecesor y un único sucesor, un siguiente. Entonces, a diferencia, por ejemplo, en los árboles, donde cada hijo puede tener un padre, pero a la vez puede tener varios hijos, aquí solamente va a haber uno atrás y otro adelante. Eso es lo que ocurre en una lista lineal. Solo hay uno adelante y otro atrás, un anterior y un siguiente. Y excepto en los casos donde tenemos el primero, que obviamente el primero no tiene ningún anterior, y en el caso en el que tenemos el último de la lista, que ya no tiene ningún siguiente o ningún sucesor. Esa es la única razón. De resto, todos tienen un anterior y un siguiente. Esta es una definición muy general de los vectores y también puede incluirse en esta definición tanto los ficheros como los vectores que nosotros vimos. Dentro de los vectores que nosotros estuvimos construyendo, que eran vectores simples, ahora les voy a mostrar unos vectores un poquito más complejos, más compuestos. Estos vectores también tienen ese mismo comportamiento. Siempre va uno detrás de otro, a excepción del primero, que es el de la posición 0, no va a haber un anterior a ese, y del último que ya no va a existir un siguiente. Los elementos de una lista lineal se almacenan normalmente de forma continua dentro de la memoria en posiciones consecutivas. Esto ya es un poco el manejo interno del programa directamente con la memoria RAM. Entonces, usualmente se almacenan de forma continua. Si por alguna razón hay una posición que está ya ocupada por otro dato de otro programa, entonces se hace un salto. Pero él trata por lo general de mantener o de reservar todo el espacio y de que los datos estén juntos para que su acceso sea más ágil durante el momento de la ejecución del programa. Una lista lineal se almacena en memoria principal, o sea, en la memoria RAM, en posiciones consecutivas de la memoria, y cuando se almacena pues en otro tipo de dispositivos como en cinta magnética o de pronto en los discos duros, entonces esa asignación de memoria se denomina almacenamiento secuencial, ¿sí? Entonces, cuando ya hablamos aquí, porque aquí dice que esta definición también incluye a los ficheros o los archivos, entonces eso sí ya no se guardan solo en memoria RAM, sino que ya estamos hablando de disco duro o de una unidad USB, pues ahora ya las unidades de cinta magnética ya no son comunes, ya ustedes solamente las ven aquí en el botón guardar, eso era un disquete hace mucho tiempo, pero cuando se habla de eso, entonces es un almacenamiento secuencial, cuando se está guardando de esta forma, donde cada elemento se trata de mantener lo más cerca posible de forma sucesiva también en la memoria. Entonces, no solamente es una estructura en nuestra mente, sino que dentro de la memoria también sigue esa misma estructura de secuencialidad, uno detrás del otro. Entonces aquí está el típico dibujito de la lista que les decía yo, cuando ustedes estaban en el colegio seguramente los llamaron la lista, entonces había un alumno detrás del otro. Esa es una forma muy común en la cual podemos representar la lista, algo que fue muy utilizado para la mayoría, por lo menos en mi caso.
Bueno, ¿qué pasa con las listas enlazadas? ¿Sí? ¿Qué ocurre con esas listas? ¿A qué se refiere con listas enlazadas? Dice, el problema que tienen las listas continuas se elimina con las enlazadas. Se puede almacenar los elementos de una lista de forma lineal en posiciones que no sean continuas. Entonces, ya usted puede que un elemento esté en la primera posición de la memoria y otro esté en el último. O sea, perfectamente se puede dar eso. Y eso se logra con las listas enlazadas. Entonces, ¿qué pasa con estas listas enlazadas? Estas listas enlazadas tienen un elemento adicional, ¿sí? Cada uno de los nodos de la lista, cada uno de sus elementos contiene el valor. Entonces, si es una lista de enteros, pues va a tener un número entero, pero también contiene una parte que se llama el enlace, ese puntero hacia el siguiente nodo, ¿sí? Entonces, miren, por ejemplo, aquí el gráfico de la lista nos está mostrando cómo es cada uno de los nodos que conforman una lista enlazada. En memoria va a tener dos cuadritos. En un cuadrito va a estar el valor del elemento, el dato. Entonces, si es una lista de entero, pues será un entero. Si estamos hablando de una lista de cadena de caracteres, será una cadena de caracteres. Si estamos hablando de una lista de registros compuestos de diferentes valores, pues será un registro. Y en la siguiente posición se encuentra ese puntero, ese enlace al siguiente nodo. Entonces, tiene esas dos partes fundamentales, donde va el dato y donde va el enlace al siguiente. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, una lista enlazada que se mostraría en la figura B. Estaría representado de esta forma. Entonces, está el puntero al primer objeto de la lista. Luego, cada uno, por ejemplo, el primero que es el 5, apunta al siguiente que es el 4, y el cuadro dentro de sí mismo tiene un enlace, un puntero al siguiente y así sucesivamente. Entonces, así quedaría más o menos representada una lista, a diferencia de cómo se ve un vector, que es el que tenemos en la figura A, que era el que nosotros veníamos manejando, que están todos junticos, hay todos pegaditos, tanto en memoria RAM como en la programación están todos junticos. Y la lista ya es un poco diferente. Bueno, entonces, como les decía, en todos los elementos, en todos los nodos de la lista, pues habrá un campo que tenga el valor del elemento, lo que nosotros necesitamos guardar dentro de ese nodo, y el otro campo que va a tener ese enlace, ese link, ese puntero hacia la siguiente posición, hacia el siguiente del elemento. ¿Qué ocurre entonces cuando nosotros llegamos al último? Por ejemplo, aquí en esta imagen, ¿qué va a pasar cuando llegamos al 45, que es el final? Entonces, en este campito donde dice enlace, ya no tiene un puntero hacia un nuevo objeto de esta lista, sino que va a tener hacia null, que se maneja en Java, NULL, o nulo o nil, que manejan otros programas, otros lenguajes, o la barra inclinada, que significa el fin, o sea, diferentes símbolos que cada lenguaje utiliza para decir que ya no tiene más, ya no apunta nada más, ya es el vacío, es el último. Entonces, en Java es null, N-U-L-L, es el símbolo que se utiliza para decir que hemos llegado al último elemento, que ya no tenemos nadie más adelante. Y el primer elemento, pues sí tenemos que guardarlo, ¿no? Entonces, en nuestro programa tenemos que tener el primer elemento de la lista. Si usted pierde el primer elemento o la referencia al primer elemento de la lista, la perdió toda. Eso es lo que hay que tener en cuenta. A diferencia de lo que ocurre con un vector. Usted tiene el nombre del vector y sencillamente con dar de en qué posición se encuentra, usted puede encontrar el siguiente elemento. Bueno, pero ¿qué ocurre si de pronto yo en una lista enlazada llego al último y de nuevo necesito llegar al primero? Pues entonces me toca otra vez recorrerme hasta a la referencia del primer elemento y otra vez volverla a recorrer. Existen un tipo de listas que se conocen como listas circulares. ¿Qué pasa con estas listas circulares? Yo tengo el primer elemento, la referencia, el siguiente tiene al siguiente y el siguiente sucesivamente. Y el último elemento, que aquí está la diferencia con las enlazadas, el último elemento de la lista tiene en su puntero la referencia otra vez al primero, ¿sí? Entonces, ahí se hace una lista circular, una lista enlazada. Como ya les había comentado, lo que hay que tener mucho cuidado cuando manejamos estas listas enlazadas es no irnos a caer en un ciclo infinito
porque si estamos recorriendo los elementos de la lista, de pronto llegamos y otra vez volvemos a empezar al primero y seguimos y nos quedamos ahí dando vueltas. ¿Qué ventajas tiene? O sea, ¿qué es lo bueno? Cada nodo de una lista circular es accesible desde cualquier otro nodo de ella. Incluso el primero lo puedo acceder partiendo desde el último, cosa que no ocurre con una lista enlazada. El primero solamente lo puedo acceder partiendo de esa referencia al primer elemento. No puedo accederlo desde la referencia del último. Se puede recorrer de forma completa desde una forma simple, desde el primer nodo hasta el último. Y hay operaciones, las operaciones no las estamos explicando aquí, las vamos a ver, se las voy a mostrar más adelante a través de ejercicios. Hay operaciones que se pueden hacer con las listas, que en este caso es concatenación y división, que son más fáciles con una lista circular de lo que se podría hacer con una lista enlazada. Entonces, con una lista enlazada nos va a quedar más difícil hacer concatenación de una lista con otra, ¿sí? Eso es concatenar, unir una lista con la siguiente. Lo que hacíamos en algún ejercicio de vectores que tenía un grupo que decía lea dos vectores distintos y luego únalos en uno solo, esa es la función de concatenación. Entonces, en las listas, hacer esa función aquí queda muy sencillo. Sencillamente me voy al último elemento de la primera lista y su puntero tiene que apuntar al primer elemento de la siguiente lista. Y ahí se me cierra. Y el último elemento de la lista número 2 tiene que apuntar al primer elemento de la otra lista. Y yo concateno y concatenar queda muy sencillo con una lista circular. División también. Cuando yo voy a dividir, por ejemplo, una lista ya grande en dos, entonces cojo el elemento de la mitad y lo que hago es referenciar ese elemento al primero de la lista. Y luego cojo el segundo bloque, el resto de elementos de la lista, y al último lo referencio con el elemento de la mitad más uno. Y ya creo dos listas circulares. Entonces, dividir y concatenar queda muy sencillo con las listas circulares, que queda un poquito más difícil con enlazar. Tampoco es que no se pueda. ¿Alguien quería decir algo? ¿No? Creo que se le abrió el micrófono más al compañero. Bueno. Listo. Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, sí? No, yo creo que definitivamente fue que solo se le abrió el micrófono. Entonces, ¿qué ocurre, por ejemplo, si yo estoy en un elemento, ya me pasé del elemento y quiero volver a llegar a él? Entonces, yo lo que tendría que hacer en una lista circular es volver a dar toda la vuelta para poder llegar al elemento. Entonces, para evitar ese tipo de cosas, cuando yo necesito dar reversa, porque mire que en las listas circulares dar reversa no se puede, siempre voy hacia adelante, por ejemplo, del primero al siguiente, al tercero, del último, otra vez al primero, ¿sí? Pero no puedo dar reversa. Si yo estoy en este elemento, para poder acceder al que estaba antes de él, tengo que dar toda la vuelta de nuevo. Entonces, para evitarnos ese problema, cuando hay programas que necesitan estar en un elemento, pero regresarse al anterior y pasar al siguiente, entonces nosotros creamos lo que se llama una lista doblemente enlazada. Por ejemplo, cuando usted tiene una lista en el reproductor de media aquí en el computador y tiene una lista de canciones y yo estoy en una canción y quiero volver a escuchar la que acabo de pasar, yo le doy hacia atrás, ¿sí? Esa función de ir hacia atrás es la que la lista doblemente enlazada nos está aportando. Entonces, ¿cómo lo logra? Pues sencillamente tiene que aumentar otra referencia. Todos los nodos de la lista enlazada tienen una referencia al nodo anterior y una referencia al nodo siguiente, ¿sí? Entonces, ya no tenemos dos cajones como tenemos en las listas enlazadas o en las circulares o en las listas normales que solo tenemos un solo cajón, sino que aquí tenemos tres cajones. Tenemos un cajoncito, como pueden ver ustedes aquí en esta imagen, en la figura A, cada nodo de esta lista doblemente enlazada se divide en tres. El primer cajón nos da una referencia al anterior nodo. El cajón del centro nos entrega la información que está manejando ese nodo.
Y el último cajón nos da una referencia al siguiente nodo, al que le sigue en la lista doblemente enlazada. Profe, perdón, es que se me cayó en la señal y no supe qué hacía si quería regresar en una lista circular. Ah, sí, si usted se quiere regresar en una lista circular, lo que tiene que hacer es dar la vuelta otra vez, ¿sí? No hay forma de dar reversa, o sea que yo esté aquí en el nodo número 3 y pueda regresarme al nodo 2, no puedo. Tengo que ir hasta el último, regresar hasta el primero y volver otra vez al nodo número 2, ¿sí? Me toca dar la vuelta completa. Entonces, por eso para solucionar ese inconveniente cuando nosotros necesitamos en algunos ejercicios que yo pueda perfectamente navegar entre los nodos, ya sea hacia adelante o hacia atrás, entonces es que surgen las listas doblemente enlazadas. Estas sí pueden hacer ese trabajo. Puedo ir un nodo más adelante, regresarme uno hacia atrás, dos adelante, tres hacia atrás, entonces ya permite esa navegación que se conoce ese término normalmente, en el cual yo puedo ir a cualquiera de las direcciones, sea derecha o sea izquierda. Entonces, ¿cómo es que él lo logra? ¿Cómo logra esta lista? Teniendo dos referencias, una referencia al nodo anterior y una referencia al nodo siguiente. Esa es la forma en la que ella tiene referencias a los dos nodos y que nosotros podemos ir hacia adelante o podemos ir hacia atrás, hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces, aquí en la figura podemos ver que cada nodo está partido en 4 cajones. Cada uno de los nodos de la lista, si tiene 20, cada uno de esos 20 nodos va a tener 3 cajones, va a estar dividido en 3 al mismo tiempo. Va a tener uno hacia atrás, hacia el nodo anterior, va a tener una referencia hacia el nodo siguiente y va a tener un cajón principal donde está guardando la información que tenemos nosotros o que estamos manejando con esta lista. Permite, como ya les dije, un recorrido hacia la izquierda o hacia la derecha. ¿Qué excepciones hay? El primer nodo, pues el anterior va a ser nulo y el último nodo, el siguiente va a ser nulo. Eso es lo que pasa allí. Entonces, aquí tenemos más o menos una figura, una representación de cómo sería una lista doblemente enlazada, donde la cabecera nos da la referencia al primer nodo. Nosotros vamos al siguiente, pero el siguiente puede devolverse al primero, ¿sí? Él tiene referencia al anterior. Y el primero, pues, tiene aquí una X. Si estamos hablando de Java, entonces el anterior sería un nulo, no tiene un anterior porque es el primer elemento. Y ya los elementos del centro sí tienen referencia al nodo anterior y al nodo que le sigue. Así sucesivamente. Entonces nosotros podemos navegar perfectamente entre los nodos. Este es mucho más flexible de manejar. Mire que se va incrementando la forma más sencilla para irlo recorriendo, pero al mismo tiempo cada uno de los noditos que conforman la lista se va volviendo un poco más complejo. Mire que aquí cada nodo tiene 3 cajones, ya son 3 cosas que en las que hay que estar pendientes, en las que no hay que perdernos, ¿no? Lo importante aquí en la lista y en todas estas estructuras es entender cómo funcionan para que cuando nosotros las utilicemos en nuestro código no nos vayamos a pegar una pérdida. Eso es lo más importante. El peor error que se puede cometer es perderse con la lista, ¿no? No saber dónde estoy parado. ¿Es el último, es el primero, es el de en medio, dónde estoy ubicada? Entonces hay que estar bien atentos ahí en el momento cuando nosotros estamos construyendo nuestros programas. Entonces, en estas listas lineales, solamente en las anteriores se permitía el recorrido de izquierda a derecha o de principio a fin, y en esta sí ya permite recorrer en las dos direcciones. Yo perfectamente puedo empezar por el primer elemento, puedo empezar por el último. No hay ningún inconveniente porque yo puedo hacerlo de las dos formas. Tengo una referencia a cada una de los nodos, sea hacia la derecha o sea hacia la izquierda. Entonces, como cada uno de los elementos de la lista tiene esos dos punteros, ¿sí? El compañero quiere decir algo, también solo se abrió el micrófono. Bueno, entonces, como cada uno de esos elementos de la lista tiene esos dos punteros, entonces la lista tiene un enlace doble, un enlace hacia allá y hacia acá. ¿Qué desventaja tiene? Pues obviamente nos va a ocupar más espacio en memoria, porque en memoria yo tengo que reservar un espacio para ese apuntador, ¿sí? Para ir apuntando al siguiente y al anterior. También, entonces, a pesar de que maneje la misma cantidad de información que maneja un vector,
en memoria una lista doblemente enlazada va a ser 3 veces más grande que un vector que maneje la misma información. Pero nos va a permitir ese recorrido de una forma más dinámica y a diferencia de un vector, yo puedo incrementar su tamaño, tener más nodos o tener menos nodos. En cambio, el vector va a tener una posición fija. Entonces, ahí es cuando uno dice unas por otras, ¿sí? Y uno ya tiene que discernir en cuanto está trabajando con algún tipo de ejercicio, qué es lo más conveniente, qué es la estructura más adecuada para lo que estoy haciendo. ¿Lo manejo con un vector o necesito una lista? Entonces, ahí es donde hay que entrar a decidir. Hay que tener en cuenta que siempre hay una mayor cantidad de información, por lo que se está manejando en cada nodo 3 cajones, tres elementos que se van a guardar por cada nodo. Entonces, es el triple de tamaño de lo que tendría un vector. Una lista de las sencillas, pues tendría 2, entonces este va a tener más o menos la tercera parte más grande. Y la última elemento, pues nos permitirá recorrer el vector de derecha a izquierda o de fin hasta el principio. Y el primer elemento, la cabecera, nos permitirá recorrerlo de principio a fin, como lo recogeríamos con cualquiera de las otras listas normales. Bueno, esas son las listas. Mira que hay diferentes versiones de listas. Podemos escoger ya como entre 3 o 4. Incluso yo aquí en estas listas doblemente enlazadas, perfectamente puedo tener elementos compuestos. Entonces la información puede ser compuesta de diferentes elementos de distintos tipos. Entonces ya son estructuras mucho más elaboradas que podemos manejar. ¿Qué también podemos manejar? Pues podemos manejar las pilas, ¿sí? Las pilas se parecen mucho a las listas, sino que la diferencia de una pila, como yo les ponía el ejemplo, cuando yo apilo cosas, digamos, yo apilo cajas, yo apilo cuadernos, yo apilo libros, entonces el orden es que el último que yo coloqué en la pila será el primero, ¿sí? Es el orden en el cual yo los voy enlazando, lo que más o menos se diferencia en una lista. De resto, los elementos van a seguir estando uno detrás de otro, eso no le vea pierde, uno tras otro van estando. Entonces, la estructura sigue siendo lineal, sino que la forma en la cual yo puedo acceder a la información es la que cambia. Entonces, en las pilas, el primer elemento que yo guardo va al fondo. El segundo elemento va encima de él, el tercero encima de los otros dos y así sucesivamente. El último elemento que yo coloque en la pila es el que me va a quedar de primero, ¿sí? Esa es lo que ocurre entonces en una pila. Entonces, una pila o stock, que se conoce también por su palabra en inglés, es un tipo especial de lista lineal en la que la inserción y el borrado de nuevos elementos se realiza solo por un extremo que se denomina la cima o el tope. ¿Sí? Esa es la diferencia básica que existe entre una lista y una pila. La pila entonces es una estructura que tiene muchas analogías con la vida real. Entonces usted hace una pila de cajones de zapatos, una pila de libros, bueno, pilas también las manejamos muchas veces en la vida real. Y recuerden que la programación orientada a objetos y muchas de las programaciones intentan simular o traer esas cosas, esos conceptos que nosotros utilizamos normalmente en nuestro día a día para que los podamos implementar en nuestros programas y los podamos utilizar en nuestras soluciones que estamos creando con nuestros diferentes elementos. Entonces, dado que la operación de insertar y eliminar solo se realiza por un extremo, solo por encima, usted no puede eliminar el último elemento si no ha eliminado todos los que están encima de él. Entonces, esto se conoce como una estructura con el nombre de LIFO, que significa Last In Fits Out, o sea, el último en entrar, el primero en salir, ¿sí? Ese es en esencia la pila. De resto, el manejo, igual que las listas, un elemento tiene referencia a su siguiente elemento y así sucesivamente. Solo que el primer elemento aquí va a ser el último que haya ingresado. Eso es lo único que tiene como de manejo diferente. Colas, que es el otro concepto inverso a las pilas. Entonces, una cola es una estructura lineal de datos donde las eliminaciones se realizan al principio de la lista. Entonces, el primero que nos llega o el frente que conocemos normalmente
es el primero que sale. Mientras tanto, las inserciones de los nuevos elementos se realizan al final. Entonces, si yo voy a insertar un nuevo elemento en la cola, lo coloco de último. Pero si voy a sacar un elemento de la cola, lo coloco de primero. Entonces, es el concepto FIFO, que es Fits In, Fits Out, o sea, el primero en entrar, primero en salir. Como les decía, las colas son cosas que hacemos nosotros casi todo el tiempo. Cuando vamos a la tienda ya hay varias personas por atender, pues se hace una cola. Cuando vamos al banco se hace una cola y cuando la cola está larga y alguien se nos cuela, pues todo el mundo se enoja porque el primero en entrar debe ser el primero en salir, ¿sí? Ese es el concepto de la fila. Entonces, la diferencia con las pilas reside entonces en que el modo de entrada y salida de los datos, la cola se inserta al final y en cambio la lista se inserta al principio. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta. Listas, pilas, colas. La diferencia es cómo se están ordenando, cómo se están almacenando los datos. La orden de llegada y la orden de salida, ¿sí? Las operaciones son las que son diferentes entre estas estructuras. Bueno, por ahora yo creo que es más que suficiente de conceptos. Eso era más o menos, quería mostrarles a ustedes los primeros estructuras dinámicas lineales, ¿sí? No me voy a meter todavía con árboles ni con grafos, eso los voy a dejar ahí. Quiero que primero me entiendan estos que son un poquito más sencillos, entre comillas, antes de irnos a meter con los otros que ya son un poquito más difíciles de manejar. No difíciles, solamente son un poco más complejos y que necesitan de más de nuestra atención y de más cuidado al momento de manejarlos y de utilizarlos. Eso es. Entonces, no sé, muchachos, yo los escucho si de pronto tengan alguna duda al respecto de cada uno de estos elementos, si tengan alguna inquietud sobre estos conceptos. Bien, entonces ya estoy generando el archivo PDF de las diapositivas y yo ya les comparto esto ahorita en el grupo de WhatsApp del curso. Retomando entonces, recordemos la clase pasada teníamos dos propuestas, que era seguir manteniendo las evaluaciones que habíamos visualizado en un principio realizar para la nota del curso. Sometimos esto a una votación en el grupo de WhatsApp, que era como el lugar donde más nos podíamos como encontrar que la mayor cantidad de estudiantes votara. Se optó entonces por mayoría de votos que se hiciera una única evaluación. Luego después yo les puse la consulta de qué día íbamos a hacer la evaluación y entonces por unanimidad las personas que hicieron la votación pues dijeron que el 16 de febrero sería la fecha en la cual vamos a desarrollar la evaluación. Entonces, ese día, martes 16 de febrero, 11 de la mañana, váyanse programando, ojalá en la medida de lo posible que no se les vaya a cruzar con algún otro parcial de otra asignatura. Entonces, ese día vamos a desarrollar la evaluación, va a ser una evaluación práctica parecida a la que nosotros hacemos aquí, un ejercicio parecido más no igual a los que hemos hecho durante la clase, en el cual se apliquen todos estos conceptos que hemos visto. Vamos a aplicar, yo digo, esta parte de la programación es como consecutiva, ¿no? Es como una bola de nieve. Ustedes al principio pues vimos las estructuras básicas, manejan unas variables sencillas, unos if, unos for, después ya nos fuimos metiendo a vectores. Para manejar matrices hay que saber manejar vectores y hay que saber manejar ciclos for. Entonces, como sea, todo va haciendo, se va uniendo, ¿no? Entonces, un ejercicio que nos maneje todas estas partes que estamos utilizando. Las partes, no se van a olvidar de las validaciones, ¿no? Hay algunos que se están olvidando de las validaciones, no se vayan a olvidar de esa parte, en los ejercicios me he dado cuenta. Entonces, ese día yo les voy a entregar a cada uno de ustedes un ejercicio, ustedes lo desarrollan y me lo entregan en la tarde, ¿no? Entonces, vamos a hacer uso de esas horas, de ese bloque de 4 horas que tenemos nosotros los días martes.
Algún compañero me decía pues que les diera un poquito más de plazo, que no fuera hasta las 4, sino que fuera hasta las 5. Pues por mí no hay ningún inconveniente. Lo importante es que no pase de ese día y a lo mucho a las 5 de la tarde, pero que los ejercicios estén. Envíen lo que tengan, peor es que no me envíen nada porque entonces nos tocaría hacer una evaluación distinta otro día y pues ya no nos queda mucho tiempo. Imagínense que el semestre se acaba el 26, ya solamente son 10 días y yo tengo que revisar los ejercicios de todos para poder elaborarlos. ¿Qué más nos queda pendiente? Nos queda pendiente también un taller de conceptos. Entonces, en ese taller de conceptos, yo normalmente lo manejo en el COES, que es más sencillo. Yo coloco ahí unas preguntas, no es nada del otro mundo, cosas simples, por ejemplo, qué es una lista, qué es una cola, qué es una variable, qué es un vector, conceptos que hemos manejado aquí, qué es polimorfismo, qué es clase, qué es objeto, muy sencillos, no voy a entrar a cosas específicas. No les voy a preguntar codificación, porque eso ya lo estamos haciendo nosotros en la parte práctica. No les voy a decir una pregunta, ¿cómo usted, cuál es la sentencia exacta con la que crea un vector en Java? No, ese tipo de cosas no voy a preguntar. Aquí es conceptos, solamente conceptos. Ahí entra también esta parte que acabamos de ver ahora de que son pilas, estructuras dinámicas, estructuras estáticas. Entonces yo les comparto el documento para que ustedes tengan y lo puedan revisar. Como ese es uno de conceptos y la ventaja de manejarlo en el COES es que ustedes lo desarrollan y les da automáticamente la nota, ¿sí? Entonces, ese sí lo podemos hacer el 24 de febrero, no hay ningún problema. El COES me entrega un Excel con las calificaciones, yo sencillamente cojo y las paso al Sapiens y ese la podemos hacer el 24 de febrero si quieren, se pueden programar o la hacemos el 23, como ustedes gusten. La podemos programar, que serían las dos. Entonces, ahí ya quedaríamos y cubriríamos esa parte de las calificaciones. Sí, dígame. ¿Alguien me iba a decir algo? No, yo, profe. Dígame. La evaluación práctica es hasta la parte de matrices o incluye esto de las filas. Sí voy a incluir un pedacito que les voy a mostrar ahorita, que es hacer matrices ya no de datos simples, sino de datos compuestos. No les voy a incluir listas, pilas y colas, porque yo creo que eso sí toca tener como un poco más de práctica y no creo que alcancemos a practicar mucho eso. Entonces, esa partecita no las vamos a incluir. Pero sí vamos a incluir vectores y matrices, pero no solo de datos simples, como los que hicieron en el ejercicio, que eran o todos enteros, o todos dobles, o todos cadenas de caracteres, sino de datos compuestos. O sea, por ejemplo, si yo voy a manejar la nómina de unos empleados, entonces yo voy a tener un vector de empleados. Voy a tener, digamos, 10 empleados. Y de cada uno de los empleados voy a tener cédula, nombre, dirección y teléfono, ¿sí? Entonces, vectores de datos compuestos se llaman esos. Hasta ahí va a incluir el examen práctico. ¿Sí? ¿Respondí tu pregunta? Sí, profe, gracias. Bueno, listo. Eso por ese lado. Entonces, ya que... Profe, Sí, dígame. qué pena, una preguntita. En el examen teórico, ¿las preguntas son abiertas o de selección múltiple? No, yo en el COES, pues ya llevamos ya prácticamente 2 semestres con todo esto de la virtualidad y utilizando el COES. Y yo intenté las preguntas abiertas, pero eso se da múltiples interpretaciones y queda muy difícil de calificar. Entonces, yo lo que más utilizo son las preguntas de selección múltiple con única respuesta y las preguntas de asociación. Esas también son muy buenas, donde hay un concepto, hay digamos, 4 conceptos y enfrente hay 3 definiciones. Hay 4 definiciones, entonces usted relaciona qué concepto con cada definición. Esos son los 2 tipos de pregunta que manejo yo del COES. Las abiertas no, esas no me gustan porque es que cada cual redacta su forma. Ahora sí más encima colocamos que hay personas que tienen una versión diferente del español, ¿sí? Entonces, no, eso queda un revuelto ahí, es muy difícil de calificar preguntas abiertas. Entonces, yo manejo así, pregunta con única respuesta de selección múltiple y también pregunta de asociación, donde enfrente están los conceptos y al frente son 2 columnas, en una están los conceptos, en otra están las definiciones y ustedes las asocian, una con cada una. Esas son las 2 que utilizo yo normalmente del COES. Vale, gracias. Bueno, eso es. Entonces, ahí ya quedan las fechas.
Tenemos Yo, profe, 16 para la práctica y 24 para la teórica. Dígame, ¿alguien más quiere decir algo más? sí, le pedía un favorcito. O sea, ¿será que luego nos puede hacer como, pues ya no queda mucho, pero como un ejercicio o nos puede mandar para mirarlo que tenga todos los temas? Así sencillo, aunque sea, Ah, no sí, si importa. quieren Para hacemos guiar. como una especie de simulacro, yo les pongo como un cuestionario en el juez como sencillito para que vean más o menos cómo son las preguntas y más o menos a qué estilo es mis estilos de pregunta. No, a mí no me gusta ser muy complicada en ese asunto, ¿no? Yo no tiro a matar. Yo sí, alguna vez algún estudiante me preguntó, profe, ¿usted es de las que tiran a matar o sí nos dejan como ese margen de contestar? No, no se preocupen, no son nada rebuscado, no hay ninguna pregunta rebuscada para encontrar como cosas qué es un vector, qué es una matriz, qué es una clase, sí, así como les digo, conceptos que hemos estado manejando aquí a lo largo del curso, muy simples, muy puntuales, no nos vamos a ir a meter allá a sacar bien refundido algún concepto o algo así. Pues ahí lo vemos, vamos viendo cómo vamos avanzando aquí en el curso, porque es que ya nos queda muy poquito tiempo y pues yo trato a ver si les logro sacar como un cuestionario ahí como de repaso o de ejercicio para que ustedes puedan como ir cogiendo cancha de más o menos cómo van a ser las preguntas que yo voy a elaborar. ¿Sí? Bueno. Otra cosa que les tenía pendiente a ustedes eran las calificaciones. Como les había comentado, me había hecho un enredo, pero un enredo de esos bien grandes, porque hubo mucha gente que me mandó las cosas al WhatsApp y resulta que yo cambié de dispositivo y el WhatsApp me trajo los datos, o sea, no me los perdió de un dispositivo a otro, me trajo los datos, pero ya no me los vinculó. Entonces hubo unas cosas que yo no sabía de quiénes eran, no tenían nombre y me tocó hacer de detective, de ponerme a rebuscar quién me envió, cuándo me envió y cómo para poder darles la nota. Me di el trabajito de acabar todo eso el fin de semana hasta el taller de calculadora, subí todo lo que yo tenía en el WhatsApp, en el correo y en el COES, hasta calculadora, ¿sí? Me quedan pendientes unos tallercitos que me han enviado por el COES y otros que me enviaron por el correo, pero ya fue ya ayer y hoy que me llegaron unos. No sé si son de ustedes o si son de otros grupos que tengo, no, todavía no los he abierto, no los he revisado. Entonces, mi recomendación es que cada uno de ustedes entre al Sapien con su usuario y su contraseña, se dé el trabajito de revisar si están sus notas, si de pronto no hay una nota y usted sí me la entregó, porque eso a veces pasa, sobre todo en el WhatsApp me he dado cuenta, a veces envían mensajes y yo no sé por qué extraña razón no me llegan acá, o a veces me envían trabajos y cuando yo le doy descargar, el WhatsApp me dice esto ya no está disponible como si la otra persona lo hubiera eliminado. No sé qué pasa allí. Entonces, si llega a haber alguna situación en la que usted sí me entregó el trabajo y su nota no está allí, pues comuníquese conmigo hasta en el interno. Recuerden que es hasta calculadora. Me faltan algunos ejercicios de esos que entregaban de A4. Fueron 2 ejercicios que entregaron de A4 y el de vectores, que todavía hay algunos grupos que apenas me están enviando al correo. Yo vi que me llegó uno ahorita al mediodía. Entonces, esos todavía me falta calificarlos y subirles nota. Para que de pronto vayan revisando y si alguna cosa, pues se comuniquen conmigo para ver qué pasó con la entrega. Ustedes me vuelven a reenviar el correo, porque a veces el correo también me lo lleva al spa y el spa, mi correo, el spa lo automáticamente lo borra. Entonces de pronto se fue a dar allá o en el WhatsApp se perdió de alguna forma o en el COES, que no me ha pasado el COES, es como el más, por donde me envían por el COES, casi siempre están allí. Entonces, los del COES también les di la calificación y las observaciones. Habían unos trabajos que yo califiqué en el COES, pero después me enviaron por el correo como una nueva versión del trabajo. Entonces, yo le puse la nota, pues obviamente de la nueva versión. Ahí les coloqué una nota, se coloca la nota de otra entrega por correo o por WhatsApp o así. Eso es. Entonces, para que de pronto la revisen y cualquier cosa. Bueno, 2:54. Alcanzamos a ver esto. Una clase, ya no me acuerdo exactamente en cuál, un compañera me dijo, bueno, ¿y qué pasa si yo quiero un vector, pero que no sea solamente de números, sino que sea de algo más elaborado? Entonces, eso es a donde vamos ahorita.
Listo. Entonces, ya en una forma un poco más práctica, no es muy común que nosotros solamente creamos vectores solo de números, ¿sí? Como lo que hemos venido haciendo hasta ahora, o matrices solo numéricas. No, por lo general nosotros ya creamos vectores de un tipo de estructura un poco más compuesta. Entonces, como les decía hace un momento, si estamos manejando un programa de empleados, entonces yo necesito manejar 10 empleados y cada uno de ellos tiene su información que son de diferentes tipos. Entonces, la cédula puede ser un número, el teléfono puede ser un doble, el número de años puede ser un entero, el nombre es una cadena de caracteres, entonces ya tiene cada uno de esos elementos una estructura un poco más compuesta. Para manejar pilas, listas y colas también ya necesitamos manejar estructuras. Entonces, ahorita les voy a explicar cómo se crean este tipo de cosas. Aquí vamos a crear dos tipos de archivo. Un archivo que nos va a servir de interfaz, ¿sí? La típica interfaz de usuario, que es lo que nosotros normalmente hemos venido manejando hasta ahora. Tenemos proyectos con un único archivo, con una única clase que es una interfaz de usuario. Pero aquí vamos a manejar esa interfaz y vamos a manejar por aparte una clase que solamente sea de datos, ¿sí? Una clase solamente de estructura de datos. Entonces, aquí voy a crear mis dos clases. Voy a darle una nueva. Para la clase de estructuras solamente le voy a decir Java Class, nada más. A esta le voy a llamar estructura precisamente. Listo, ahí está. Entonces mire que estas clasecitas son muy simples, muy básicas, solamente dice a qué paquete pertenecen y el nombre de la clase y para de contar, no tiene nada más. Ahí voy a crear mi estructura. Y le voy a crear por este otro lado una ventana que me va a servir para visualizar, ya interactuar con el usuario. Entonces, estas ventanas se conocen como interfaz de usuario. Son con las cuales el usuario interactúa para entonces capturar la información o consultar la información. Entonces, voy a regresarme aquí a la parte de mi estructura. En esta clase, yo voy a definir cómo va a ser esa estructura de datos. Entonces, digamos que yo voy a tener tres tipos de datos aquí en mi estructura. Voy a tener un tipo de datos entero, que le voy a llamar número. Voy a tener un tipo de datos valor, de tipo doble. Y voy a tener otro que diga descripción, que la voy a manejar con cadena de caracteres. Entonces, la recomendación es que usted defina estos elementos de tipo privado. Yo ya les he dicho en otras clases, para manejo de seguridad y encapsulamiento de la información, que esto sea privado. Entonces, yo aquí voy a definir mis elementos. Entonces, yo dije que iba a definir un entero, al cual le iba a llamar, se me fue. Voy a manejar otro de tipo doble que le voy a llamar valor. Y un tercero de cadena de caracteres que le voy a llamar descripción. ¿Sí? Entonces, yo tengo tres valores que yo tengo construidos aquí en mi clase. ¿Sí? Voy a crear esta estructura con estos tres valores. Cada uno de los elementos del vector que yo voy a crear a continuación después en la ventana va a tener cada uno de estos tres valores. ¿Qué tienen que tener todas estas clases? Pues estas clases, si ustedes ven incluso la clase que genera acá las ventanas, siempre tienen un constructor. Entonces, ¿cuál es la definición del constructor? Siempre es de tipo público. Primero un gatico, hago esto más abajo, listo. Es de tipo público, no tiene valor de retorno, no dice ni void, ni entero, ni string, nada más, sino que dice público y el nombre de la clase. Entonces, como yo nombré a esta clase estructura, entonces el constructor será public estructura. Abre y cierra paréntesis, eso es lo que define que esto es un método. ¿Listo? Y ahí tengo el constructor y tengo mis datos. ¿Qué normalmente se hace en un constructor? Pues yo en un constructor inicializo los elementos que yo tengo dentro de mi clase.
Entonces, yo le voy a decir a entero que empiece en 0, a valor también que empiece en 0 y a descripción que empiece en comillas vacías. Ojo, comillas vacías es diferente a dar aquí. Ahí ya no está vacío, ahí hay un espacio, hay un carácter que es el espacio. El espacio es un carácter para los lenguajes de programación. Listo, ahí estoy inicializando mis valores en mi constructor. ¿Qué es otra cosa que se hace? Como estos elementos son de tipo privados, ¿sí? Solo le pertenecen a la clase, tengo que permitir a través de métodos que se pueda acceder a ellos. Entonces, yo voy a crear aquí un método de tipo público que no retorne nada, por eso le voy a poner void, que es definir valores, ¿sí? Dentro de los parámetros que voy a recibir en este método, voy a recibir obviamente los valores. Voy a recibir un valor entero, que lo voy a llamar E. Voy a recibir un valor de tipo doble, que lo voy a llamar B pequeña. Y un valor de tipo string, que lo voy a llamar con la letra D. Entonces, yo voy a recibir a través de este método del exterior valores que voy a guardar en cada uno de estos elementos de mi clase. Entonces, aquí le voy a poner al entero, le voy a asignar lo que me entreguen del valor E. A valor, le voy a asignar lo que me den del valor de la B pequeña. Y a la descripción, le voy a asignar la cadena de caracteres que yo recibo como D. Entonces, a través de este método estoy recibiendo valores diferentes a los que yo inicializo, porque yo cuando construyo mi clase los inicializo todos los numéricos en 0 y los tipo cadena en vacío. Aquí yo estoy definiendo ya valores que me entreguen. Por ejemplo, en el entero que me guarde un 10, en el valor que me guarde 25.800 y en la descripción que me diga compra de un refrigerio en la universidad, algo así, se me ocurre por dar un ejemplo. Entonces, aquí voy a manejar esos tres valores. ¿Qué más necesito? Ahí ya puedo asignar o ya puedo guardar cosas en mi estructura que está dividida en 3 valores distintos. Pero ahora sí, si de pronto yo necesito consultarlos, entonces necesitamos otro método que nos devuelva cada uno de los valores. Entonces, normalmente, por definición, se coloca los set. Set entero, para que me devuelva el valor entero. Entonces, yo le digo, retórneme lo que tenga mi valor entero. ¿Sí? Y voy a crear cada uno de ellos para los otros dos valores. Yo digo set y es get. Es get y set asignar. Listo. Este para el valor y este último para la descripción. Ya tengo mi estructura, ¿sí? Entonces, definí mi clasecita que se llama estructura. Tiene 3 valorcitos, un entero, un doble y un string, que yo los llamé entero, valor y descripción. Tiene un constructor que me inicializa estos valores a un valor inicial por defecto, 0 para valores de tipo numérico y vacío para la cadena de caracteres. Definí un método con el cual me pueden asignar valores a la estructura, porque ¿de qué me sirve una estructura si siempre va a ser ceros y vacío? No, yo necesito guardar diferentes cosas que yo vaya creando en mi programa. Y luego está
unos métodos con los cuales yo puedo otra vez recuperar esa información que guardé en mi estructura. Entonces, uno para recuperar la parte entera, otro para recuperar el valor y otro para recuperar la descripción. Esta es mi clase estructura. Entonces, recuerden, la construí. ¿Cómo la construí? Acá en el proyecto le di nuevo Java Class, solo class. Una clase sencilla de Java. Profe, una preguntita. Sí, dime. ¿Dónde? Ah, sí, yo estaba tratando de seguirla ahí en la creación de la clase que usted hizo y a mí me señala la E de entero, no me la acepta, me dice que tengo que crear ¿un qué? Dice símbolo no encontrado, variable locación, clase estructura. No me la encuentra, no sé por qué. A ver, muéstrame porque si no así me queda muy difícil saber exactamente qué pasó. Ah, creo que no le he dado compartir pantalla múltiple. Ahí ya. Ahí ya puedes compartir. Una cosa bien sencilla, pero me la está señalando y no sé qué pasó, si metí la pata yo. A ver, ya yo se la... En este detallito de aquí, pero No, yo ahí le puse un 0. es un cero, no es Entero una... igual a 0. Sí, es un 0. Ah, No, ese es una O. Ese es es un 0. una O. Listo. Ah, Ajá, la E es abajo en definir valores. Ahí es donde va la E. ¿Sí? vale, vale. 22. Listo. Ahí está. Ujú. Creo que me cambié ahí. Vale, gracias. Qué pena. No, tranquila. Hay como para que nos demos cuenta que Java solamente los objetos o las que nosotros creamos funcionan o tienen una vida limitada. Entonces, si nosotros, por ejemplo, vemos aquí, la variable existe solo mientras esté dentro de estas dos llaves que abro y cierro, ¿sí? Yo estoy definiendo una variable entera que se llama E y solo Profe, existirá mientras esté este método. Si yo nombro a E por fuera de él, no va a funcionar. Sí, dime. en la última partecita para que retorne valores como en el código que me está Aquí está. señalando en rojo. Entonces, para que Espacio. retorne, yo tengo que decir aquí en el método qué tipo de datos voy a retornar. Entonces, en el caso de la variable entera, pues yo tengo que decir que va a retornar un valor entero. Para la variable doble, entonces yo coloco aquí doble, el tipo de datos, y para el string, string. Entonces, tengo que especificar qué tipo de datos va a retornar el método para que él me lo acepte. Si yo aquí, por ejemplo, le pongo doble, él inmediatamente al momento en que está ejecutando esto me va a decir que no coinciden los tipos, porque este de aquí es un entero y yo lo estoy definiendo como si fuera un doble. Creo que si yo le coloco algo más como más obvio, como un string, mire, él me va a detectar allí un error y entonces me va a decir incompatible tipos, me dice aquí. Tipos incompatibles, mire, me dice aquí en el cuadrito. Los tipos son incompatibles, no se puede convertir un entero a un string así de forma directa. Entonces, yo tengo que decir aquí qué tipo de datos es el que va a retornar el método exactamente. Entonces, como este valorcito que está acá yo lo definí como entero, entonces este entero. Este como es doble, doble. Y el último como es string, string. Vale, gracias, profe. Ya miré el error. ¿Sí? Bueno. Bueno, entonces yo ya tengo allá mi clase estructura con esa definición que ya la creé. Entonces ahora sí voy a crear mi ventana.
Voy a colocar una etiqueta que diga cuántas estructuras. Voy a decirle que el usuario me diga cuántas quiere. ¿Sí? Si va a generar 10 de esos tipos de estructura que yo acabo de crear, si va a generar 4 o 5, bueno, le voy a dejar que él me diga exactamente cuántas son. Aquí le voy a decir crear para que me cree el vector de estructuras. Ya que me cree el vector de estructura, entonces yo voy a dejar que la persona me guarde, entonces, datos para cada uno de los elementos. Entonces yo aquí voy a colocarle un mensajito que diga: entonces recuerde que mi estructura está compuesta de 3 elementos. Primero definí un valor que yo lo llamé entero. Entonces le voy a poner aquí entero para que me ingrese aquí el valor. Voy a crear también un valor, así lo llamé, exactamente valor. Un poquito más abajo, aquí. Listo, este cajoncito es para que me ingresen el valor. Y necesitamos otro para que me ingrese la descripción. Entonces voy a poner aquí uno más para la descripción. Un poquito más grande para que coincida. Listo, muy bien. Le voy a colocar aquí un botón de agregar. Bueno, después yo voy a habilitar otra parte donde diga qué estructura desea consultar. Entonces yo aquí le voy a poner bien, y yo aquí voy a poder pedir el identificador, número de estructura. Aquí vamos a poner una cajita de texto para poder recibir ese número. Aquí. Y un botón que me diga consultar. Listo. Y luego finalmente yo aquí abajito utilicemos una text area para no complicarnos mucho. Voy a colocar aquí y ahí voy a mostrar en esa text area la estructura que voy a consultar. Bueno, ¿qué voy a hacer? Voy a darle nombres a cada uno de estos elementos. A este le voy a poner cuántos. A este de acá le voy a poner enteros.
este de aquí valor, y este descripción. Y este de aquí le voy a poner número. Listo. Los botones. No estoy en el botón. Aquí estoy en el botón. A los botones le voy a poner a cada uno lo que representan para no perderme. Este es el botón crear. Este de aquí es el botón agregar. Y este de aquí es el botón consultar. Muy bien. Bueno, entonces, miren qué estoy creando para que no se me vayan a perder. En este proyecto creé dos tipos de archivo. Uno me va a servir de interfaz de usuario. ¿Qué voy a hacer en esta interfaz de usuario? Puedo crear un vector de esa estructura. Puedo ingresar valores a esa estructura y finalmente puedo consultar una de esas estructuras que yo creé. Entonces, voy a hacer esas operaciones sobre el vector, creación, adición de elementos y consulta de elementos. Eso voy a hacer aquí en esta ventana. ¿Qué hice yo para poder manejar un vector que no sea solo de enteros, sino que ya sea de, en este caso, de 3 elementos? Cada uno de los elementos del vector va a tener un valor entero, un valor doble y un valor string. Entonces, yo creé una clase independiente donde tiene su estructura, donde yo creé la estructura como tal. Ahora, me voy a código. ¿Qué voy a hacer? Primero voy a definir el vector. Mire aquí la diferencia. Cuando nosotros definíamos un vector de tipo entero, entonces le poníamos entero vector, ¿sí o no? Y aquí con corchetes y finalizaba con un punto y coma. Este era un vector de datos simples. Cuando yo creo un vector de tipo estructura de un dato compuesto, sencillamente aquí le pongo el nombre de la clase que yo quiero que sea mi vector. Yo a mi clase le puse estructura, E mayúscula. Ojo con esas mayúsculas. Recuerden que Java es muy estricto con eso, ¿sí? Entonces, en vez de decirle que es un vector de enteros, le digo que es un vector de estructuras. Y ahí está. Ya lo defino. Ahora sí voy a pasar a la creación. Si yo fuera a darle un valor fijo, por ejemplo, a decir que el vector es de 10 posiciones, voy a crear 10 elementos de tipo estructura, entonces yo sencillamente aquí en esta parte le diría a vector igual new estructura y cierro corchetes, ¿sí? Y le diría aquí que son 10, ¿ya? Sería un vector fijo siempre de 10. Cada vez que yo corriera el programa, siempre va a tener 10 estructuras para poder llenar. Como yo no lo estoy haciendo así de forma fija, sino que lo voy a hacer de una forma dinámica, o sea, que la persona que está utilizando el programa me diga si quiere que sea de 10, que sea de 3, que sea de 2, que sea de 5. Entonces, yo creé esta parte aquí en la interfaz de usuario. ¿Cuántas estructuras quiere? Espero que me digiten un número, aunque a veces la gente no hace lo que uno espera, y el botón que dice crear. Al principio, cuando el programa funcione, solo quiero que me muestre estos elementos de acá. Significa que todos estos elementos de la parte de acá, quiero que se permanezcan invisibles en una primera instancia. Entonces, yo lo que voy a hacer es a cada una de estas, las etiquetas desde las 6 hasta la 8, les voy a decir que permanezcan invisibles. Entonces, aquí le voy a decir. Sí, yo lo que quiero es que cada una de esas etiquetas, cuando yo arranque el programa, no me las muestre. Porque al principio quiero que el usuario se concentre solo en decirme de qué tamaño va a ser el vector que va a construir. Nada más. Entonces, voy a copiar y pegar porque sencillamente voy a ir cambiando nomás el número de la etiqueta. De las 5, las 6, la etiqueta 7 y la etiqueta 8. Listo.
Ya, ahí ya tengo ocultas las demás etiquetas que no quiero que se visualicen en un principio. ¿Qué me está faltando por ocultar? Las cajas de texto. Entonces, la caja de texto de enteros, de valor de descripción, la de número y esta que es mi área de texto que aún no le he puesto su nombre. Le voy a poner estructura. Esas 3 cajitas de texto tampoco quiero que estén visibles. Listo. Me falta el área de texto. XTA, estructura. Visible, falso. Listo, ya tengo ocultas entonces las etiquetas y las cajas de texto. ¿Qué me falta ocultar? Me falta ocultar estos otros 2 botones que son agregar y consultar. Y ahí ya tendría oculto lo demás. Entonces voy a ocultar los botones. Listo. Ya tengo. Entonces, en el momento en el que yo... Sí, dígame. Estoy siguiendo, lo mismo que usted, pero a mí el JLabel me lo marca como error. Pues míralo cómo se llama, ¿no? Míralo aquí, míralo que aquí yo los tengo aquí, por eso sirve este navegador. Aquí me da los nombres, ¿sí? De pronto en el tuyo se llama distinto. No, A ver, es lo mismo, eso está igualito. a ver, muéstramelo, ahí puedes compartirlo. Eso dependía de él. Estos son, ¿no? Mire, JLabel 3. Ajá, muéstrame el código otra vez. Y JLabel 3. Es la mayúscula, la L. Uy. Ah, vale. Eso era todo. Sí. Recuerden que es muy sensible con las mayúsculas, ¿no? Gracias. Si no, ya no lo detecta. 5 y 2 cae 7. Listo. Entonces, cuando yo construyo la clase en una primera instancia, yo defino que todas las etiquetas, todo lo que no tenga que ver con la creación del vector, esté oculto, esté invisible. Me voy al botón crear. Este se llama ¿cuántos? A las 4:30 estoy en la bodega. ¿Sí o qué? Un día yo a las 4:30 estoy en la bodega. 4:30 porque... Sí, porque yo tengo que jugar de pie. Entonces, si de pronto mi cajita de texto, que es de cuántos, o sea, que dice aquí, ¿cuántas estructuras quiere? Le estoy preguntando al usuario que va a utilizar el programa. ¿Cuántas estructuras quiere? Si eso me lo dejó vacío,
y yo le doy crear un vector partiendo de un valor vacío, eso me va a generar un error. Entonces yo por eso aquí coloco esta primera línea de verificación. Le digo que me verifique que no sea vacío. Si es vacío, pues voy a mostrar un mensaje de error. Se necesita un valor numérico de cuántos elementos crear. Aquí en título le voy a colocar en error, creando vector. Y en tipo de error. Listo. Ya está. Está vacío. Me muestra el mensaje de cuadro de diálogo emergente de error diciendo que se necesita un valor numérico y termina. Si no, entonces vamos por la parte del false. Entonces, ahora sí me voy a convertir eso que me ingresan ahí en la caja de texto en un valor numérico para yo poder crear esa cantidad de elementos en el vector. Entonces, lo voy a manejar la validación con try catch. Hay otros que yo les he visto en los ejercicios que lo manejan solamente directamente en la caja de texto con el keypress, solamente dejan que si es un dígito aparezca. Diferentes formas, lo importante es que ustedes validen esto. Y eso para que lo tengan de pronto en cuenta para el momento de la evaluación, ¿no? Hay que manejar esta parte de validación. Sea que lo hagan así o que lo hagan de la otra forma, lo importante es que esté la validación. Voy a copiar mi mensajito de error aquí, para no tener que digitarlo todo de nuevo. Le voy a poner el numérico con mayúsculas porque si se genera este error es porque me colocaron un asterisco o una cosa así. Listo. Muy bien. Entonces, en una variable entera que la voy a llamar cuántos, voy a convertir a entero lo que me tengan digitado dentro de la caja de texto que yo la llamé cuántos. Listo. Si todo sale bien, ese es el camino ideal como uno normalmente, el camino normal. La persona me digita un número como 5, 3, 7, 8 y yo lo convierto a entero y lo guardo en esta variable entera. Con ese valorcito yo ya puedo pasar a crear mi vector. Entonces yo le puedo decir a mi vector, le llamé vector, igual a new, entonces estructuras, entre corchetes, cuántos. Entonces, ahí a partir de este momento mi vector entra a funcionar, ¿sí? Entra a ser visible, ya tiene una serie de elementos, ya reserva en memoria. Recuerde que hablamos ahorita en la parte teórica que él reservaba en memoria. Va a reservar, si yo le digo 5, me va a reservar, haga de cuenta, unos 5 cajones grandes y cada uno de esos 5 cajones está dividido en 3. Una partecita para guardar ese valor entero, otra para guardar ese valor de tipo doble y otra para guardar la cadena de caracteres. Y tengo 5 de esos cajones grandes así, divididos en 3. ¿Qué voy a hacer? Voy ahora sí, como ya me hizo la parte de la creación, voy a coger este botón de crear y lo voy a volver invisible. ¿Sí? Lo volví invisible. Ahora sí, voy a volver visible, es la parte de asignar o de ir agregando valores. ¿Sí? Entonces, estos de aquí, voy a colocar ingrese los datos de la estructura 1 a esta primera etiqueta. Ahí ya la tengo. Ingrese los datos de la estructura 1.
La etiqueta es la 3 y tenemos la 4, la 5 y la 6. Hacen parte de este momento. Yo creo que las tengo acá arriba, copiemos las de acá nomás. ¿Sí? Ya los tengo aquí. Es más, me voy a crear un método que me permita ocultar y hacer visibles estas partes. Entonces, la voy a cortar de aquí. Voy a crear un método que diga mostrar elementos. Y aquí le voy a decir que es falso. Y me lo voy a crear por acá abajito. Acá no me deja colocar. Aquí me deja colocar si no estoy mal. Listo. Y entonces yo voy a recibir un elemento de tipo booleano que se llama mostrar, ¿sí? Que va a ser falso o verdadero. Y dependiendo de lo que me envíen aquí al método, entonces yo vuelvo visible o invisible cada uno de estos elementos. En el constructor le voy a mandar como parámetro falso para que en el momento en el que arranque el programa todo esto se me vuelva invisible. Y acá cuando yo ya creo el vector, entonces le voy a colocar verdadero para que entonces me vuelva los elementos otra vez visibles. Perdón, profe, no entendí ahí en esa parte. Listo. Mira, yo tenía este O bloque. sea, cuando le puso a mostrar, ¿qué es que hace? Cuando yo acá en el constructor acá arriba, míralo acá en el constructor, le estoy diciendo mostrar elementos y le envío falso. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace? Él va aquí en ejecución y va a ejecutarme este método, ¿sí? Que se llama mostrar elementos. El falso o el verdadero que yo le envíe lo va a guardar aquí en esta variable que yo le llamé mostrar, ¿sí? Justo aquí en esta variable de aquí, aquí la va a llamar mostrar. En el momento del constructor yo le estoy enviando un falso, entonces mostrar me va a guardar falso. Y yo cojo eso que se llame mostrar, sea falso o verdadero, y se lo asigno a la característica visible de cada uno de estos elementos. Si es falso, me los va a volver todos invisibles. Si es verdadero, que es lo que yo quiero hacer aquí en este momento, después de yo ya crear el vector, entonces yo la voy a volver a llamar. Aquí le voy a dar verdadero. Entonces él va a coger y me los va a volver visibles, ¿sí? ¿Para qué uno crea esos métodos? Pues para no estar repitiendo, ¿no? Para no estar copiando y pegando y dándole true, false. Cada vez que yo necesite volverlos invisibles, llamo el método y me los vuelve invisibles con falso. Y cuando los quiero que me los vuelva a mostrar, llamo al método mandándole verdadero y me los vuelve todos visibles otra vez, ¿sí? ¿Entendiste ahí esa partecita? Sí, gracias. Bueno, listo. Entonces, ya tengo la parte de crear el elemento. Creo mi vector, ¿sí? Le pregunto al usuario cuántos valorcitos quiere crear, cuántos de esas estructuras va a hacer. Capturo eso en un entero. Creo mi vector. ¿Dónde estoy creando el vector? Aquí estoy creando el vector. Aquí le voy a poner uno porque hay unos que los he visto como perdidos con esta parte. Aquí es donde yo estoy creando el vector, con esta sentencia, en este pedazo, ¿sí? En este otro pedazo de acá arriba, yo estoy definiendo el vector. Aquí le voy a poner también el mensaje. Definición del vector. Aquí lo defino y en la parte de abajo lo estoy creando. Ya una vez me dice la persona cuántos elementos quiere, entonces yo ya creo vector. Porque recuerde que los vectores son estáticos. Entonces, si yo los defino de 5, 5 serán hasta que se acabe el programa o hasta que cree un nuevo vector. Bueno, ¿qué hago después de crear el botón? Al botoncito de crear lo voy a volver invisible para que no se ponga, no se entusiasme a seguirme creando cosas cuando yo ya estoy trabajando más abajo. Y a todos los elementos que nos van a permitir adicionar un vector o consultar un elemento del vector, le voy a decir verdadero, que me lo muestre. Bueno, ¿cuál es el siguiente paso aquí?
Ya creo mi vector, ahora sí ya puedo ingresar datos en cada uno de los elementos. En esas estructuras que yo creé, puedo ir ingresando datos. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Lo voy a hacer con el botón agregar. Me voy al botón agregar. Bueno, ¿qué voy a hacer yo aquí en un principio en este botón agregar? Primero, voy a validar que las cajitas de texto no estén vacías. Así es que es exactamente la misma validación que yo estoy manejando aquí en esta parte de acá. Entonces, la voy a copiar. Lo único malo de copiar es que no se vayan a perder. Mire, por ejemplo, yo copié ahí hasta la parte del falso. Necesito cerrar esa llave. Sí, porque si no se me queda aquí. Vea, ¿sí ve todos los errores que me genera ahí automáticamente? Listo, allí está. Cuidado porque entonces aquí ya no voy a validar a cuántos. Voy a validar a mis cajas de texto que son entero, valor y descripción. Entonces yo aquí voy a colocar txt enteros. Voy a preguntar por enteros. Si enteros es vacío o, voy a colocar la o, valor es vacío, la caja de texto del valor es vacío, o, voy a volver a poner la o, la caja de texto de descripción es vacía. Aquí es donde entra la parte de lógica que les expliqué alguna vez al principio. Entonces, cuando yo utilizo el o, con una de las cajas de texto que sean vacías, él me va a ejecutar este comando, ¿sí? Con una de esas que sea vacía, me ejecuta esto. Solo si todas tienen algo distinto a vacío, entonces sí va a ejecutar la parte del falso, ¿ya? Eso es lo que hay que entender. ¿Qué pasa si yo colocara i? En vez de o, colocara i. Solamente me mostraría el mensaje de error si todas las cajas de texto son vacías. Si alguna tiene un valor, se saltaría la parte del falso y eso es lo que yo no quiero que haga en este caso. Entonces, voy a manejarlo de esta forma. Aquí le voy a colocar, se necesita un valor en cada uno de los elementos a crear. Espérenme, me cojo para acá. En cada uno de los elementos a crear. Listo. Error agregando valores al vector. Listo. Y mensaje de error. Listo. Ahí está. Ok. Entonces, solo si todas las cajitas de texto tienen algún valor, entonces sí ya me pasan a la parte de abajo. ¿Qué voy a hacer yo en la parte de abajo? Voy a utilizar de todas maneras mi validación try-catch porque tengo dos elementos enteros, uno para entero y otro para valor, ¿sí? Entonces, ahí alguno de los dos me puede generar una excepción si alguna persona me digita algo que no sea un número entero. ¿Z? Entonces, voy a utilizar la validación de try y catch. Catch la voy a copiar de acá. Mire que esta try catch está en el else de esto. O sea, solo se ejecutará si todas las cajas de texto tienen algún valor. Voy a cambiar el mensaje que se está mostrando. Se necesita valores. Un valor necesita valores. Aquí lo voy a cambiar. Valores numéricos. En dos elementos. Número y valor. Error al agregar valores. Listo. Ahí ya tengo mi validación. Entonces, dentro de este try, yo voy a convertir esos valorcitos que están en las cajas de texto, uno en entero. Entonces, le voy a utilizar la letra E para decir que me convierta lo que está en mi cajita de texto de enteros, que se supone que
la persona que está usando el programa me entregó un entero. Y para una D que me convierta en doble, lo que está en mi cajita de texto que se llama valor. Y bueno, el otro no lo voy a manejar con string porque es directo, ya no voy a hacer una conversión, es directamente string, tanto lo que me digiten en la caja de texto como lo que yo voy a guardar en la estructura. Bueno, entonces, ahora sí voy a crear el objeto de la estructura. Para yo manejar las posiciones del vector, como aquí yo estoy agregando un elemento a la vez, voy a utilizar una variable también de tipo global que se llame posición. Entonces, aquí voy a definir una variable en el momento en el que yo la inicialice, no le puse que era entera, eso me está mostrando mensaje de error, ahí ya está. En el momento en el que yo inicialice en el constructor los elementos, le voy a decir que a esta posición me le asigne un valor de 0. Y esto también lo voy a hacer para verificar en el momento en el que yo creo el vector. Cada vez que yo creo un vector, obviamente se resetea el vector, es un nuevo vector completamente nuevo, y entonces necesito que posición otra vez se reinicie en 0. Listo, ya lo tengo allí. Entonces, con esa variable de posición voy a ir manejando las posiciones del vector, que en este caso es un vector de estructuras. Bueno, muchachos. El tiempo ha transcurrido, ya son las 3:42. No sé si tengan alguna duda hasta ahí, si no, pues yo mañana les termino de explicar este ejercicio en la clase para que vean cómo podemos crear vectores, ya no solamente de la parte de datos simples, como habíamos venido haciendo anteriormente, de enteros o dobles o cadenas, sino ya de estructuras un poco más elaboradas que tengan diferentes elementos. Bueno, no sé si tengan alguna duda ahí de esa parte, o si no, pues dejamos hasta aquí, muchachos, y mañana continuamos con el desarrollo de este ejercicio. Bueno, parece que no hay dudas. Bueno, muchachos, entonces nos vemos mañana. Que estén muy bien, se cuidan. Hasta mañana. Hasta mañana, profe. Hasta mañana, profe. Hasta mañana, que estén muy Hasta bien. mañana, profe. Hasta mañana.